Vamos a hablar de la anatomía del antebrazo y en concreto del hueso cúbito, también llamado ulna en español y de hecho en inglés cúbito es ulna. El esqueleto del antebrazo está formado por dos huesos largos, el cúbito y el radio, los cuales siguen un trayecto más o menos paralelo del codo a la muñeca. El cúbito recorre el lado interno del antebrazo y el radio recorre el lado externo. Una forma de recordar esto es asociar el borde cubital con el meñique y el borde del radio con el pulgar, como si el pulgar fuese la antena de la radio. Estos dos huesos, aunque sigan un trayecto relativamente paralelo, están unidos por una membrana y además en determinados puntos, en los extremos, articulan entre ellos, como iremos viendo. Los puntos donde articulan se han señalado con un punto azul y la membrana interósea con un asterisco amarillo. La relación que tienen el cúbito y el radio entre sí, además de en este tema, también la iremos viendo en el siguiente. Al igual que otros huesos largos, la estructura del cúbito se puede dividir en tres partes: extremo proximal, cuerpo y extremo distal, siendo el extremo proximal el que con mayor facilidad permite identificar este hueso por su gran olecranon tan característico. Su extremo proximal articula con el húmero y en menor medida con el radio. El cuerpo corresponde a la diáfisis del hueso y el extremo distal articulará con los huesos del carpo a través del fibrocartílago triangular y también articula con el radio a nivel distal. Empezaremos con el cuerpo o diáfisis del cúbito. El cuerpo del cúbito es bastante característico porque disminuye de volumen de manera progresiva a medida que se aleja del olecranon, y además su sección es bastante triangular, con unos bordes más o menos bien definidos. Por lo tanto, al tener una sección triangular, podremos hablar de tres caras y tres bordes. Sus caras son anterior, posterior e interna, ya que los bordes se encuentran bien definidos en la zona anterointerna, posterointerna y un tercero en la zona externa. Antes de profundizar en cada una de las caras, haremos una breve introducción. En la visión anterior destaca arriba la apófisis coronoides, que se encuentra por delante del olecranon. En su cuerpo, en uno de los lados, se observa el marcado borde interóseo. Finalmente, en el extremo distal, se encuentra la cabeza del cúbito. Cabe destacar que en la cara anterior se encuentra el orificio nutricio. En la visión posterior, que es la siguiente en la foto, en el extremo superior destaca el olecranon. Se ve también en el borde anterior que divide la cara posterior y la medial. En el extremo final, aunque no aparece señalado con una flecha, se encuentra la apófisis estiloides. La cara anterior del cúbito tiene un canal en sus 3/4 superiores. En él se inserta el músculo flexor profundo de los dedos, mientras que en su parte inferior, que es aplanada o ligeramente convexa, se inserta el extremo interno del músculo pronador cuadrado. Finalmente, cabe destacar que en la cara anterior está el agujero nutricio de este hueso, que se dirige hacia el codo, es decir, se dirigirá de distal a proximal o de abajo a arriba. En la parte alta de la diáfisis destaca una tuberosidad, que es la tuberosidad del cúbito, y ahí se inserta el tendón del músculo braquial anterior. La cara posterior tiene en el polo superior una superficie triangular rugosa que sirve de inserción para el músculo anconio, y está limitada por abajo por una línea que se dirige oblicuamente hacia abajo, atrás y afuera. Por debajo de esta línea, la cara posterior se halla dividida por una cresta longitudinal en dos partes, una parte interna, cubierto por el músculo cubital posterior, y una externa, en la que se insertan algunos fascículos del supinador corto y más abajo los 4 músculos profundos del antebrazo. A la cara interna también se le llama cara radial, porque es la que articula con el radio. En su parte superior está cubierta por el flexor común de los dedos, mientras que en la parte inferior está cubierta solo por la aponeurosis y la piel. En la parte alta de la cara interna de la diáfisis hay un relieve que es la cresta del músculo supinador, que puede verse indicado por un círculo de color morado en la imagen de la derecha. Pasando a los 3 bordes de la diáfisis, que como hemos dicho tiene una sección triangular, cabe hablar de un borde anterior, un borde posterior y un borde interóseo. Todos ellos sirven para inserciones musculares
o para la inserción de la membrana interósea en el caso del borde interóseo. En cuanto al el borde anterior, en él se inserta por arriba el músculo flexor de los dedos y por abajo el pronador cuadrado. El borde posterior nace arriba por dos ramas divergentes que descienden del olecranon. Por arriba, este borde presta inserción al flexor profundo de los dedos y al cubital anterior, y en su tercio medio al músculo cubital posterior. Finalmente, en cuanto al borde externo o interóseo, cabe destacar que en su parte más superior este borde se bifurca para dirigirse a la vez hacia los dos extremos de la pequeña cavidad sigmoidea. En la región triangular resultante se insertan los fascículos inferiores del músculo supinador corto. Ahora hablaremos del extremo superior del cúbito, que es ese extremo tan característico que tiene. Desde su cara anterior se observa una extensa cavidad articular en forma de media luna, la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, en la que se articula con la tróclea humeral. Gracias a la cavidad sigmoidea menor se articulará con el radio. La parte superior del cúbito está formada por dos apófisis voluminosas, una posterior, el olecranon, y la otra anterior, la apófisis coronoides del cúbito. El olecranon tiene varias regiones: la base, el vértice con forma de pico, la cara anterior que articula formando parte de la cavidad sigmoidea mayor, la cara posterior en la que se inserta el tríceps, la cara interna donde se inserta un fascículo del ligamento del codo y la cara externa donde se inserta el anconio. En la extensión de brazo puede introducirse este olecranon en la fosa olecraniana del húmero. La apófisis coronoides tiene también 6 regiones: la base, el vértice o pico de la apófisis coronoides, la cara inferior, que es donde se inserta el braquial anterior, que eso sería la tuberosidad del cúbito, la cara superior, que forma parte de la cavidad sigmoidea mayor, el borde interno, en donde se inserta el ligamento lateral interno de la articulación del codo, y el borde externo. En la base de la apófisis coronoides hay un tubérculo rugoso, que es el tubérculo subcoronoideo, destinado a la inserción de la cuerda ligamentosa de Weitbrecht, o también la cuerda oblicua. En la flexión de brazo puede introducirse esta apófisis coronoides en una fosa que tiene para ella, la fosa coronoidea del húmero, que estará en la parte anterior del húmero. Ahora hablaremos de las cavidades sigmoideas del cúbito, que están en su parte superior. La parte superior del cúbito está formada también por dos cavidades, como decimos, la cavidad sigmoidea mayor y la menor. La cavidad sigmoidea mayor, que también se llama escotadura mayor o troclear, se observa muy bien desde la cara anterior y recoge la tróclea del húmero. De ahí también que tenga una especie de cresta en su superficie, dividiéndola en dos mitades. La cavidad sigmoidea menor, también llamada escotadura menor o radial, sirve como carilla articular para el radio, recogiendo su cúpula con forma de disco. Sobre todo se ve bien en la visión radial. Normalmente, si simplemente decimos cavidad sigmoidea, nos estamos refiriendo a la cavidad sigmoidea mayor, que es la que en general tiene más trascendencia. Finalmente, cabe hablar del extremo inferior o la epífisis inferior del cúbito. Como hemos dicho, el cúbito se va estrechando hasta terminar en este extremo inferior, que es un pequeño engrosamiento llamado la cabeza del cúbito, con una única carilla articular que en su parte externa articulará con el radio. Medialmente y ligeramente por detrás de la cabeza, posteriormente, existe una apófisis cilíndrica llamada apófisis estiloides del cúbito, en donde se insertan el ligamento interno de la articulación de la muñeca. Y luego también hay que mencionar que entre la cabeza y la apófisis estiloides puede verse un pequeño canal para el paso del tendón del cubital posterior. Finalmente, cabe mencionar que el cúbito no se articula con los huesos del carpo, aunque sí indirectamente a través de una almohadilla cartilaginosa llamada fibrocartílago triangular, de modo que indirectamente se articula con la mitad del semilunar y del piramidal.
Esto aparece explicado más detalladamente en el tema 1 del bloque de osteología, que es el tema del carpo.